Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Una vez más estamos transmitiendo desde Cual Camino Extravagantes Comunicaciones. Hoy en esta tarde vamos a hablar acerca de lo que es el Evangelio de Cristo. Hoy en día la mayoría, ¿verdad?, de personas cuando reciben el Evangelio, muchas ocasiones nada más lo hacen con una declaración de fe, recibiendo a Cristo en su corazón. Pero la Biblia nos enseña que es importante que toda persona que le es compartido el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, lo que es el plan de salvación, debe ser muy específico, porque claramente sabemos que el Evangelio es el que produce el arrepentimiento. Vamos a empezar a hablar en una escritura en 1 Corintios capítulo 15 del versículo 1 al 4. Y dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dice: además les declaro, hermanos, el Evangelio que les ha sido predicado, el cual también recibieron, el cual también perseveran, por el cual asimismo, si retienen la palabra que les he predicado, son salvos, si no creyeron en vano. Porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Amén. Que Jehová de los ejércitos añada bendición a su palabra, y anhelamos en nuestro corazón que esta palabra realmente penetre hasta lo más profundo de cada corazón que nos está escuchando en este momento y los que nos están viendo en este mismo momento. Bueno, aquí está hablando precisamente acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Estamos viendo aquí una realidad de nuestra fe, de lo que es la salvación. El Evangelio es muy importante. Claramente dice aquí en el versículo 3 y 4, dice: porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí. Está aquí haciendo la declaración el apóstol Pablo de lo que recibió de Cristo. Dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y también dice que fue sepultado y que fue resucitado conforme a las Escrituras. Y esto nos enseña que es importante que nosotros podamos entender lo que es el Evangelio, lo que es el plan de salvación. Nosotros no podemos hacer una declaración de fe a ciegas sin tener el entendimiento de qué es el Evangelio. Y ahorita en la siguiente escritura lo vamos a ver, lo vamos a discernir, porque es muy importante. Muchas veces hoy en día se predica simplemente una predicación, X predicación, que es buena, que nos puede ayudar a nuestra vida, ¿verdad? Pero no nos explican qué es el Evangelio. Entonces, como no se explica, cuando termina la predicación, muchos de los siervos que aún no han tenido este conocimiento, Dios no les ha revelado, no les ha mostrado aún todavía, simple y sencillamente dicen: a ver, levante la mano, ¿quién quiere recibir a Cristo? Porque hoy es día de salvación, y a ver, pasen al frente y repitan conmigo, y eso, pues, a la verdad es una simple declaración. Pero ahí podemos ver que es por eso que muchas veces mucha gente hace esa declaración, pero sus vidas no cambian. Hace esa declaración de fe, pero su vida sigue lo mismo, y muchas veces no se quieren congregar, reciben milagros de parte de Dios, pueden recibir sanidades, pero dejan de congregarse, dejan de caminar en los caminos de Dios conforme a su voluntad, porque aún no han entendido qué es el Evangelio de Cristo. Entonces, aquí dice que todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo fue conforme a las Escrituras.
Entonces es bien importante. O sea, ¿qué quiere decir? Que todo lo que vamos a hablar de lo que es el plan de salvación, de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, todo debe de coincidir conforme a las Escrituras. Y esto es bien importante, que aún todos los siervos de Dios que nos están viendo en este momento podamos entender la importancia de poder enseñarles lo que es el Evangelio de Cristo a todas las personas, ¿verdad? Que Dios pone en nuestro camino, que enseñemos aún a los congregantes, a los que ya son salvos, a los que ya saben lo que es el Evangelio, a predicar este Evangelio de Cristo para que realmente sean salvos y que no hagamos nada más una declaración de fe sin conocimiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces estaríamos caminando de una manera religiosa, ¿verdad? Dios quiere que nosotros como siervos de Dios tengamos el conocimiento, la revelación del Espíritu Santo para que podamos hacer las cosas conforme al corazón de Dios. Eso es bien importante. Entonces, vemos aquí que todo es conforme a las Escrituras. En el libro de Romanos, capítulo 1, vamos a este libro, ¿verdad? Versículo 16 dice lo siguiente. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, escuchadlo bien, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aquí vemos claramente que dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Aquí vemos claramente, el Evangelio es poder de Dios. ¿Qué es poder? Poder es lo máximo, es lo que da autoridad, es lo que da entrada, es lo único que tiene el reconocimiento, que nadie puede sobrepasar sobre ello. Y si dice que el Evangelio es poder, aquí nos está enseñando la palabra que el Evangelio es nuestra llave para poder entrar al reino de los cielos. El Evangelio es el poder que nos da el derecho para entrar al reino de Dios, al reino de nuestro Señor Jesucristo, donde podemos nosotros decir que es lo único que nos puede dar salvación. Por eso es importante que podamos entender qué es el Evangelio. Es nuestra llave, es tu llave. Y si tú no has recibido el Evangelio, posiblemente aún no pertenezcas al reino de Dios. Podrás a lo mejor haber hecho una declaración de fe, pero aún no perteneces al reino de Dios. Porque tú, ¿cómo puedes saber qué ha producido o qué produce el Evangelio en tu corazón? El Evangelio produce arrepentimiento. El Evangelio te produce ese deseo, ese anhelo de estar en la presencia de Dios. El Evangelio te produce cambios en tu vida, en nuestras vidas, produce un cambio porque es poderoso. Entonces, es la llave. Sin Evangelio, nadie es salvo. Sin Evangelio, nadie es salvo. Entonces debemos nosotros entender eso. Para esto, en la escritura anterior, vemos claramente que dice que todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo lo hizo conforme a las Escrituras. O sea, ¿qué quiere decir? Que todo lo que hizo nuestro Señor Jesús para darnos salvación y vida eterna, para perdonar nuestros pecados, lo hizo conforme la Escritura. Él no se salió fuera, Él no hizo cosas fuera de contexto de lo que es la palabra. Y eso es importante, que aún todos los que predicamos la palabra de Dios, todos los que predicamos el Evangelio, todos aquellos que ya conocemos, que nos hemos arrepentido, es importante que esto lo sepamos. Entonces, si Jesús cumplió todo conforme a las Escrituras, pues nos vamos a ir al Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Qué dice el Antiguo Testamento acerca de el perdón de los pecados? ¿Qué hacían el pueblo de Israel cuando pecaba contra Dios? En la expiación de pecados, ¿qué era lo que tenía que hacer? Y para esto nos vamos al libro de Levítico, del Antiguo Testamento, capítulo 16. Levítico, capítulo 16. Gloria a Dios.
capítulo 16. Y vamos a ver algunos versículos. En este capítulo, si lo leemos todo, vamos a ver que en este capítulo nos desarrolla todo lo que hacían en el Antiguo Testamento para la expiación de pecados. Aquí dice claramente que es el día de la expiación de pecados para el pueblo de Israel. Entonces dice en el versículo 7 y 8, dice así. Dice, después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes a Aarón conforme los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Aquí vemos un punto muy claro. Vamos a ver que si nuestro Señor Jesucristo cumple todo conforme a las Escrituras, vamos a desarrollar esto. ¿Qué fue lo que hizo nuestro Señor Jesús? En Corintios, en la Escritura que dijimos que Jesús todo lo hizo conforme a las Escrituras, aquí lo vamos a ver, cómo lo cumplió, qué fue lo que hizo, para que hoy actualmente nosotros tengamos el perdón de pecados. En aquel tiempo no estaba Jesús. En aquel tiempo el pueblo de Israel, cuando pecaba, aquí vemos un punto, dice que llevaban 2 cabritos. El siguiente paso que ellos hacían lo vemos en el versículo 21. Dice, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él todas las iniquidades y todos los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Segundo paso que hacía el pueblo de Israel es que el sacerdote que estaba en el templo, dice que imponía sus manos sobre el macho cabrío. Dice que imponía sus manos y dice que confesaba sobre la cabeza, sobre el macho cabrío. Dice que confesaba todos los pecados, todas las rebeliones y los ponía sobre la cabeza del macho cabrío. Y dice que una vez que hacía eso, dice que ese macho cabrío lo llevaba por mano de un hombre al desierto para que se perdiera. Ese era el segundo paso. Entonces, primer paso, tenemos 2 machos cabríos y aquí vemos uno, ¿sí? Que se imponían las manos, y dice que era llevado al desierto para que se perdiera. Pero el segundo, ¿verdad? El segundo cabrito, en el versículo 27 dice, y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío, inmolados por el pecado, ¿sí? Cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol, ¿sí? Ahí vemos el siguiente paso que hacía, dos pasos también ahí. ¿Cuáles son? Dice que el macho cabrío, el otro macho cabrío, dice que era inmolado, o sea, inmolado por el pecado del pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel estaba mirando lo que le hacían al cabrito. Delante de ellos inmolaban al cabrito que no tenía la culpa de los pecados que había cometido el pueblo de Israel, de las rebeliones del pueblo de Israel. Sin en cambio, dice que ese cabrito era inmolado. Y una vez que era inmolado, después era sacrificado. Y después de ser sacrificado, dice que era quemado. O sea, aquí vemos puntos muy básicos que es importante y necesario que podamos explicar para poder entender que nuestro Señor Jesucristo, Él cumplió todo conforme a las Escrituras. Y este es el plan de salvación, porque aquí estamos hablando del perdón de los pecados, del perdón de los pecados del pueblo de Israel. Entonces, a partir de esto, ya tenemos aquí una información nosotros. Eran 2 cabritos, imposición de manos, ¿verdad? Y esa imposición de manos declaraban las rebeliones, los pecados del pueblo de Israel. Un cabrito llevado al desierto para que se perdiera. Segundo cabrito, primero inmolado, luego sacrificado y luego quemado. A partir de esto, ¿verdad? Nosotros vemos ya en el Nuevo Testamento, vemos lo que Jesús hizo. Jesús dice la palabra, para empezar, que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
¿Qué quiere decir? Que si aquí eran 2 cabritos, se cumple un paralelo. Se va a cumplir un paralelo. Si Jesús cumplió todo esto, lo cumple al pie de la letra. Y eso es importante, que nosotros como hijos de Dios, como siervos de Dios, es importante que lo podamos entender para poder explicar lo que es el plan de salvación, lo que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos entonces el primer paso lo cumple Jesús, porque dice que todo lo hizo conforme a las Escrituras. Entonces aquí vemos Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y aquí vemos 2 cabritos. ¿Qué vemos ahí? Se cumple el primer requisito. Segundo requisito, dice que el sacerdote imponía las manos sobre el macho cabrío. ¿Sí? ¿Para qué? Para que le traspasara los pecados. Eso lo cumple Jesús. ¿Dónde lo cumple Jesús? Jesús lo cumple en la Escritura donde nos habla que Jesús va con Juan el Bautista en el río Jordán y es bautizado por él. Ahí vemos nosotros por qué ahí cumple esto. Es muy simple. Primero, en el libro de los Hechos nos habla que el bautismo es para el perdón de los pecados. Dice: arrepiéntanse y bautícense para que sus pecados sean perdonados. Entonces Jesús nos menciona la palabra de Dios que era puro, sin mancha y sin pecado. En pocas palabras, no tenía por qué bautizarse. Ahí vemos nosotros claramente que cuando llega con Juan el Bautista, que fue el último sacerdote que tenía la autoridad de imponer manos para traspasar pecados, cuando llega Jesús con Juan el Bautista, en ese momento, cuando le impone las manos para sumergirlo en las aguas, en ese momento Jesús recibe todos los pecados de toda la humanidad. Recibe mis pecados, recibe tus pecados, los pecados de toda la humanidad, para que nos dé salvación y vida eterna. Entonces recibe todos los pecados y posteriormente, cuando es bautizado, el siguiente paso en el Antiguo Testamento dice que un cabrito era llevado al desierto para que se perdiera. En Mateo 4, ahí vemos claramente que Jesús dice que es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás. Ahí cumple ese requisito, el siguiente requisito. Y si nos damos cuenta, todo se va cumpliendo conforme la Escritura. Hasta ahí, pues vamos en la imposición de manos y el primer cabrito que es llevado al desierto, lo cumple Jesús. El siguiente paso del otro cabrito dice que primero era inmolado. En el paralelo acá vemos que Jesús fue inmolado antes de ser crucificado. Cuando lo apresaron, ¿verdad? Fue inmolado, fue flagelado, le dieron de latigazos, fue ensangrentado. ¿Y todo por qué? Por nuestra salvación, por el perdón de nuestros pecados, por tus pecados. Entonces es importante que nosotros podamos entender lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, lo que Él tuvo que pasar, el precio que tuvo que pagar por tus pecados, por mis pecados, por todos los pecados de la humanidad. Es importante que lo podamos entender, porque cuando no se entiende, es por eso que hoy en día hay mucho cristiano que camina en el camino de Dios, pero no hay un arrepentimiento, no hay una gratitud en su corazón. Por eso no va a los cultos, no le gusta orar, no le gusta reunirse, no le gusta aún perseverar en los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque aún no ha nacido de nuevo, y es importante nacer. ¿Y cómo podemos nacer? Por medio del Evangelio de Cristo, que va a producir un arrepentimiento en nuestro corazón. Jesús paga un precio muy alto por ti y por mí. Bueno, ahí vemos que entonces es sacrificado, pero también dice que es crucificado nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y ahí hay algo muy importante. Nosotros como seres humanos estamos compuestos por alma, cuerpo y espíritu. Cuando Jesús es crucificado en la cruz, pasa algo muy importante y se cumple lo que es el último requisito. Después de que Jesús es crucificado, flagelado, que es sacrificado como el cabrito, le pasó lo mismo. El último paso dice que el cabrito fue quemado
con su piel, su estiércol y su piel. Jesús cumple ese requisito también. Y escúchame bien lo que pasa. Cuando Jesús está en la cruz, cuando Él dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, el espíritu de Cristo se va con el Padre. Y eso lo vemos en Eclesiastés. Dice que cuando una persona muere, dice que el espíritu vuelve a su creador, ¿sí? Posteriormente su cuerpo se va al sepulcro y su alma desciende a las profundidades de la tierra. Y vemos nosotros claramente en Mateo capítulo 12, versículo 40, dice claramente, por palabras de nuestro Señor Jesucristo, dice: así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre, estaba hablando de Él mismo, estará en el centro de la tierra, en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Y nosotros vemos que ahí se cumple esta escritura. Jesús va a pagar un precio muy alto en el infierno, su alma, por nuestros pecados. Nosotros merecíamos ir ahí, a ese lugar. Sin en cambio, Jesús se da por nosotros, paga ese precio muy alto por nuestros pecados. Entonces Él desciende ahí. Él lo profetizó, y hay otras escrituras que ahorita vamos a ver una más. Hay en Efesios y en Primera de Pedro, escrituras donde nos habla que Jesús, el alma de Jesús, descendió a las profundidades de la tierra. Sí, aquí vamos al libro de los Hechos para constatar este último paso, porque hoy en día hemos visto que muchas iglesias no creen en esto, no saben, es más, muchas lo ignoran. ¿Por qué? Porque no escudriñan la escritura, porque no piden revelación al Espíritu Santo para que les muestre que Jesús cumplió todo conforme a las escrituras. Porque si no fuera eso, ¿cómo cumpliría el último requisito? Porque si nos damos cuenta, todo lo que ya Dios nos permitió explicar, todo está cumplido conforme a las escrituras. Y si esto que vamos a leer ahorita no lo creen, si tú que me estás viendo, tú lo quieres debatir, entonces, ¿cómo comprobarías que lo que estamos hablando, de que Jesús cumplió todo con las escrituras, el último requisito cuando el cabrito fue quemado, cómo lo comprobarías que Jesús lo cumplió? Y aquí vemos nosotros en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, vamos a ver cómo Jesús cumplió eso. Hechos capítulo 2, versículo 25 en adelante vamos a leer. Y dice así: porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades. Ahí está el punto. Dice: porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenará de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Amén. Entonces, si seguimos leyendo más adelante, ahí nos está hablando aún de la resurrección de Cristo. Pero aquí en este versículo dice: su alma no fue dejada en el Hades, la cual la traducción es infierno. Muchos lo resumen como sepulcro, ¿verdad? Pero a la realidad es que aquí en esta escritura nos está dando el entendimiento de que se refiere en la traducción a lo que es el infierno. Entonces, el alma de Jesús dice que no fue dejada en el Hades. En el libro de Efesios dice que descendió a las profundidades de la tierra, y dice que predicó
a los espíritus encarcelados. Entonces, ahí vemos que se cumple ese último requisito. Y si nos damos cuenta, en la escritura que leímos de Mateo 12, versículo 40, dice que estuvo 3 días y 3 noches pagando el precio por nuestros pecados. Lo que nosotros merecíamos, el castigo que nosotros merecíamos, lo paga Jesús. Al tercer día resucita. Al tercer día resucita, y entonces, cuando Él resucita, se presenta delante de sus discípulos y cheque la indicación que les da en Marcos 16, y con esto vamos a terminar. En Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Claramente aquí vemos que es importante el evangelio. Dice Jesús a sus discípulos antes de que se fuera con nuestro Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, el creador de los cielos y de todo lo que existe, dice: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Claro está, el evangelio es importante, pero hay que entender qué es el evangelio. Cuando nosotros preguntamos qué es el evangelio, muchos nos dicen que es la palabra de Dios, muchos nos dicen que es la buena nueva, nos están dando un sinónimo nada más. Pero el evangelio, en pocas palabras, es la visitación de Dios a nuestras vidas. El evangelio es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo para darnos salvación y vida eterna. Es el precio que pagó nuestro Señor Jesucristo para que nosotros fuéramos salvos. Y si nosotros nos ponemos a analizar, cuando Jesús fue inmolado, cuando Jesús fue maltratado, todo eso fue a causa de nuestros pecados, de nuestras iniquidades, de nuestras rebeliones. Pagó ese precio muy alto, y por si fuera poco, descendió a los infiernos a pagar ese castigo que tú y yo merecíamos. Y si nos ponemos a analizar, y si tú te pones a meditar, que eso que pasó Él, lo deberíamos de haber pasado tú y yo. Sin en cambio, Él dijo: yo voy a pagar el precio. Ahora, la indicación que le dio a sus discípulos, les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. El que crea ¿qué? El evangelio. Por eso es importante saber qué es el evangelio. El que crea el evangelio, ese será salvo. En pocas palabras está diciendo: el que se arrepienta, ese será salvo. Y este es el evangelio. Todos los que nos miran, ¿verdad?, en este momento, debemos de reflexionar que es importante el plan de salvación. Sin evangelio, nadie es salvo. Sin evangelio, nadie es salvo. Rogamos a Dios que esta palabra llegue a muchas vidas, y todos los que analicen el precio que pagó nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros, que realmente penetre hasta lo más profundo del corazón. Entonces, vamos a orar y pedirle al Señor que esta palabra penetre en lo más profundo de cada corazón, porque nos hemos encontrado aún cristianos que no saben el evangelio, que no saben qué es el evangelio, por lo tanto no han nacido de nuevo. Bendito Dios poderoso, Jehová de los ejércitos, Padre Santo, en esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia, Dios. Padre, que esta palabra, Señor, llegue, Dios, a donde puedas enviarla, Señor, a cada corazón que tenga ese deseo, ese anhelo de poder buscarte, de querer estar contigo, Señor. Que este plan de salvación, Dios, que sea algo, Señor, que penetre hasta lo más profundo de los corazones y que produzca un arrepentimiento. Que las personas que analicen, Dios, que aún hermanos, siervos de Dios, que analicen el precio que pagó nuestro Señor Jesucristo, que pueda producir un arrepentimiento en sus corazones. Que los que ya saben y que aún no tenían el entendimiento en su plenitud, que pueda producir un agradecimiento, una gratitud en sus corazones, para que caminen conforme el corazón de nuestro Padre Celestial.
Doy gracias al Espíritu Santo porque nos ha mostrado este camino y rogamos que sea de bendición para todos aquellos que vean este video. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Que Jehová de los ejércitos añada bendición a todas sus vidas.